Hola a todos. Estamos aquí en una clase de filosofía y meditación. Esta es una clase que intenta acercarte la filosofía y también tener unos segundos, minutos de meditación. ¿De qué tratamos en una clase de filosofía? Se trata de hacernos las grandes preguntas, pero también de recordarnos que las preguntas filosóficas no tienen que ser para los muy eruditos, muy estudiosos, muy conocedores, sino que todos somos filósofos. De alguna manera, cualquier humano, especialmente los niños, son unos maravillosos filósofos porque constantemente se asombran y se hacen preguntas que no han aprendido, que la escuela o la forma en que nos educan nos quitan ese gusto por asombrarse. Entonces estamos aquí pensando que la filosofía está al alcance de cualquier persona que no le da pereza el hacerse una pregunta. Les recuerdo que el gran enemigo de la filosofía es la pereza mental. O sea, son las personas que dicen X, ya no hablemos de cosas confusas, o a qué vamos a llegar con esos cuestionamientos. No, mejor pásame la sal, o vamos a hacer concretitos. Entonces, la sesión pasada, por ejemplo, hablamos de una diferencia en la mente cuando tú estás constantemente refiriéndote a cosas. Qué bonita tu bolsa, qué padre está este gadget, cómo lo usas. Es el estar interactuando con las cosas. El mundo de hoy, tan lleno de cosas, nos hace creer que mientras más consumimos y tenemos muchas cosas, más es una posibilidad, pues, de satisfacer alguna necesidad humana, pero verdaderamente, pues, las necesidades humanas son súper básicas, de manera que no necesitas estar en tu mente teniendo tanto espacio para las cosas. De hecho, ahorita que tenemos tiempo de averiguar todas las cosas que hemos acumulado en nuestras casas, te puedes dar cuenta cuánta energía gastas, no nada más en comprarla, porque claro, el dinero es de alguna manera energía acumulada, ¿verdad? Es trabajo acumulado, trabajo, una de las definiciones de trabajo. Estoy tratando de que esto quede más bonito, ahí, que no se vea la puerta. Eh, el, el dinero es como trabajo acumulado y ese trabajo pues te permite comprar cosas. Pero imagínate toda la energía puesta en comprar cosas. Pero una vez que tienes cosas, luego también tienes que administrar las cosas. Entonces, mucho de lo que pasa en nuestro tiempo ordinario es administrar pues todos los aretes que tengo para que de alguna manera le vayan en juego a lo que traigo puesto. O sea, es tu joyería, tu ropa, tus zapatos, todas las cosas que implican que te están ocupando la mente. Después de las cosas tenemos todo lo que nos implica la mente, el hablar de personas. Personas que son muy importantes porque obviamente es mucho de lo disfrutable de la vida es estar en relación con otras personas, pero también tenemos esta capacidad de estar entreteniendo ideas. La filosofía es una, pues es curioso porque iba a decir es una ciencia, pero ¿qué es? Es una, pues un pasatiempos, es una posibilidad humana de que tú notes tu propia mente y entiendas que esta mente puede estar entreteniendo, elucubrando, estar pues pensando no nada más sobre cosas, ni sobre personas, sino también sobre las propias creencias que tú tienes, las propias ideas que están detrás de todo, de nuestros sistemas económicos, políticos. Es decir, que las ideas pueden ser cosas muy sencillas. Por ejemplo, vamos a pensar en esta idea de distinguir cosas de personas, de ideas. Una conversación normal sería pues hablar, por ejemplo, sobre el fútbol, que para mí sería una cuestión de cosas, y luego los jugadores, que sería una cuestión de personas. Pero de pronto puedes hacer una pregunta más abstracta que implicaría, por ejemplo, pensar en ideas. Por ejemplo,
Vamos a elevar esta cuestión de cosas y de personas a un nivel más filosófico que implica una reflexión sobre las ideas. Por ejemplo, podrías decir, oye, no nada más me interesa hablar sobre los Tigres y los Rayados o las Chivas y el América, sino podríamos hacer reflexiones más amplias. Por ejemplo, ¿por qué el deporte en el siglo XXI toma tanto de la intención humana, tanto de los periódicos, tanto de, pues, del interés humano? ¿Desde cuándo hemos tenido tanto esfuerzo puesto en el deporte? Y dentro de los deportes, ¿por qué el fútbol? O sea, estas son preguntas filosóficas que pueden ser muy a la mano. O sea, lo que les quiero decir es que ser un filósofo no implica solamente estar pensando sobre lo que Michel Foucault o, no sé, alguien mexicano grandioso como, no sé, Octavio Paz pudo haber definido o pensado, sino son cuestiones ordinarias que implican no oponerte a entretener argumentos. Y eso es lo que estamos haciendo en esta introducción a la filosofía, dándonos cuenta pues que tenemos una mente y que esta mente tiene ideas y que estas ideas van formando tu manera de ver la vida. De manera que una de las cuestiones que tenemos aquí pendientes de hablar con ustedes es sobre esta cuestión de cómo la educación se ha vuelto más técnica o tan técnica que no da espacio a las reflexiones más humanistas. Entonces, una pregunta que me hicieron en una sesión fue esto de las artes liberales, si de alguna manera todo lo que estoy diciendo se parece a lo que en la educación, sobre todo en algunos países como en Estados Unidos, liberal arts. La historia de las universidades es muy interesante. Interesante porque nos recuerda, por ejemplo, que durante mucho tiempo, pues lo que ocurría era que los humanos pensaban y a esas escuelas de algunas personas muy célebres, pues se tenían su tradición. Entonces, por ejemplo, la escuela que fundó Platón, que se llamaba la Academia, estuvo por siglos pasando de mano en mano y lo que atraía era personas a que pensaran sobre el mundo todo y para pensar sobre el mundo desarrollaron cada vez más matemáticas y entonces, bueno, pues en esa escuela, la academia, se pensaba sobre todo. Y algunos personajes de ese tiempo pues entendían que el ser una persona intelectual, otra vez, que le gustan las ideas, pues quiere decir que te gustan los números, saber sobre astronomía, saber sobre política, saber sobre otros pueblos, viajar, y que eso era lo que la gente educada, que no tenía que estar trabajando para comer todo el día, podía hacer. Por eso las escuelas pues solían ser para personas adineradas que tenían el tiempo libre para educarse. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho es, como hemos visto en sesiones anteriores, la historia de las palabras que se le llama etimología. Y fíjense que la palabra ocio, o sea, el no tener que estar trabajando y que te puedas tú sentar como ahorita, yo estoy aquí sentada sin tener que trabajar con las manos arduamente, pues este es un momento de ocio. Y ocio es la palabra latina para traducir la palabra en griego que se dice scolé. Y escolé, de ahí nos viene la palabra escuela, school, que es la gente que iba a una escuela, pues a no tener que trabajar. De hecho, cuando los latinos tradujeron la palabra scolé por ocium, empezaron a ver que cuando tenías que trabajar era negar el ocio y hacías negocium. Entonces, los negocios son, pues, para las personas que no somos estos intelectuales que nos sentamos aquí a pensar, sino para los que están en la trácala del intercambio de bienes y servicios. ¿Cómo ven?
cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Porque ahora parece que las personas de negocios son las personas que tienen pues más erudición. Pero no, hay muchas personas que no necesitas pues ser una persona de negocios o de que te guste pues el intercambio de bienes y te guste la acumulación de bienes y el dinero para ser un gran filósofo. Por eso ha habido muchísimos filósofos muy pobres. Bueno, pues estamos entonces entendiendo que la filosofía tiene que ver con esta capacidad de pensar y que por la historia del pensamiento quiere decir que las personas que tenían el tiempo para pensar, eh, pues avanzaban en las escuelas y durante los siglos pues fueron cambiando las cosas. Por ejemplo, cuando el cristianismo tomó más fuerza, pues en un momento pensaron que la mejor forma de educar a los ciudadanos era a través de las escuelas en los mismos monasterios. Los monasterios tenían precisamente tiempo para estudiar, para pensar, para transcribir escritos y se fueron haciendo estas escuelas monacales. En otros países es diferente. En China o en México, pues teníamos las escuelas también que tenían que ver con cómo educar a las clases más guerreras o de las personas de mayor prestigio en los pueblos para que pudieran tener pues un horizonte grande y poder ser dirigentes. Todo esto cambió durante los siglos. Las universidades que se crearon en el norte de África, en el Mediterráneo, y que poco a poco se fueron convirtiendo como en lugares ya no tan cercanas a las iglesias, aunque muchos todavía estaban, eh, digamos, los profesores eran sobre todo profesores de teología y de filosofía. Después empezaron con mucha cuestión legal para que hubiera contratos. Todas estas personas pues eran gente que les gustaba el intelecto, la vida intelectual. Y pasaron los siglos y empezó a haber pues otras necesidades, ¿verdad? Con el auge, por ejemplo, de la máquina del vapor, pues se empezaron a necesitar gente que supiera de física y que pudiera hacer puentes y que pudiera ver cómo hacían ferrocarriles más eficientes. Toda esta cuestión de las máquinas en el siglo XVII y XVIII hizo que las universidades se fueran también abriendo a darle espacio a los ingenieros y las ingenierías. Pero esto todo pues es interesante para que ustedes vean que, por ejemplo, en Oxford y en Cambridge no hubo ingenierías hasta hace relativamente poco. O sea, sé que en 1920, por ejemplo, si tú querías estudiar algo universitario en las universidades de Cambridge y Oxford, pues no se ofrecía nada que ver con ingeniería. Para hacerte ingeniero tenías que ir a otras ciudades con unas academias o institutos de aprendizaje que no tenían el prestigio de las universidades, que eran escuelas técnicas. Y ahí es donde hacías ingeniería y medicina también, que era también una cuestión de si era una ciencia o no era una ciencia. El tiempo pasa y ahora vemos pues que la mayoría de las personas piensan que ir a la universidad implica sobre todo ingenierías y que el mundo del intelecto solo puro pues se ha reducido. Por ejemplo, en muchas universidades hoy en día no puedes estudiar filosofía, estudias matemáticas aplicada en alguna ingeniería o estudias filosofía aplicada a cuestiones, por ejemplo, de ética en las organizaciones. Y que este gusto así nada más por el saber, pues se deja para otros grados, por ejemplo, en los doctorados de algunas universidades, pues se te permite este tiempo para la abstracción. Bueno, pues con esto entendemos que la filosofía efectivamente es el origen del pensamiento y que hoy en día pues está muy reducida en algunas universidades y que en los Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos intelectuales que
empujan a que haya más filosofía. Hay algunas universidades en Estados Unidos que piensan que todo alumno debería de tener una introducción a la filosofía. En el Tecnológico de Monterrey, aquí en Monterrey, por ejemplo, eh, un rector hace poco que pensó que todo alumno tenía que llevar al menos 2 clases de filosofía, en especial en relación con la ética, que es una rama de la filosofía. Bueno, pues yo tengo aquí a mis compañeras paleras, los que me quieran escribir, pero voy a ver, o sea, esta amiga palera me ayuda a no estarme yo distrayendo con algunos de los mensajes que me ponen el público en general y entonces me hace algunas preguntas. Aquí me dice, ¿qué tanto nos beneficia hoy en día el conocer las raíces de las palabras, su etimología, si algunas tienen un significado adaptado a la actualidad? Pues nuevamente es interesante esto de el beneficio, el provecho de algo. Estas son cuestiones que no siempre los filósofos nos proponemos, es decir, las cosas no tienen que servir para otras cosas. A veces el gusto está en sí mismo. Para mí, por ejemplo, saber que la palabra negocio de pronto la escuchas y dices, ah, tiene que ver con negar el ocio, pues a mí me gusta. Es decir, que hay un disfrute en el entendimiento de algo. Y esto es lo que a los filósofos nos separa, pues, de las personas que son totalmente pragmáticas. Lo que nos gusta a los filósofos, que les recuerdo, muchos filósofos se vuelven científicos, que están haciendo experimentos en laboratorio, pues nos gusta la sensación de hallazgo. Esto que en inglés le llaman insight, que es así como que ¡paz! Te cae el 20 y algo se te revela. Estas pequeñas epifanías son así lo que nos mantiene a la mayoría de los filósofos contentos por ser filósofos. Son momentos de chispa que de pronto algo, ¿entiendes? A mí me parece que la etimología ayuda en ese sentido. Muchas palabras tienen sus raíces griegas o árabes o latinas y el ver cómo una palabra se ha modificado te puede dar luz. Ver, por ejemplo, cómo la palabra moral se modificó en el siglo XVI, XVII, XVIII, XX y cómo las palabras con esa modificación, esa adaptación, reflejan sociedades, pues te da una perspectiva histórica amplia. Las personas que tienen perspectivas históricas amplias, pues suelen tener unos pues, recursos para no hundirte en pequeños problemas del aquí y a la hora, ¿verdad? La historia de alguna manera ayuda no nada más a no repetir errores del pasado, pero también a darte cuenta que lo que estamos viviendo aquí y ahora ya se vivió en el pasado o es insignificante comparado con el pasado y esta visión amplia, histórica de siglos, pues te permite esta perspectiva. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que estar en su casa les tiene pues con una sensación de agobio y de claustrofobia, que cualquier persona que nos gusta la historia o que nos gusta el poder viajar a través de las ideas, de la lectura en siglos, culturas, pues la verdad es que a nosotros las vidas no son suficientes para poder leer todo lo que quisiéramos leer. Es decir, que jamás está uno aburrido o está uno sintiéndose como agobiado por el momento una vez que tienes acceso pues a tantas perspectivas de diferentes culturas y tiempos. Entonces, una buena biblioteca o hoy que nada más te puedes meter a una computadora y ver tantas maravillas, pues te abre el horizonte y te permite dialogar. Entonces, bueno, esas son las preguntas. Me ponen otras preguntas. Yo quiero sentir que hay personas que tienen preguntas y que me las ponen. Entonces, les recuerdo, si tú pones una pregunta, esto me hace
a mí pues darme cuenta por dónde va la intención del grupo y me ayuda a que lo que yo diga sea relevante. Me ponen aquí, ¿qué opinas del doble pensamiento? Por ejemplo, has nacido para cosas grandes. Esfuérzate para alcanzar tus metas. Hmm, pues no sé en qué sentido esto es un doble pensamiento, pero vamos a ver, yo pienso que todos hacemos de una, o sea, yo soy muchísimo más humilde que estas como grandilocuencia. Has nacido para cosas grandes. Esfuérzate para alcanzar tus metas. Pues son estilos de pensamiento que nada tienen que ver con Marta Sañudo. Yo no pienso así para nada. Más bien, ¿qué es lo que yo he aprendido en este sentido de estas cosas? Por ejemplo, a mí me parece que todos los humanos tenemos la posibilidad de florecer y que ese florecimiento, pues cada uno lo debe de encontrar, pero que lo encuentras si estás tú como en posibilidad de encontrar diferentes opciones, ¿verdad? Es decir, mientras menos opciones tienes, pues tu poder de florecer, imagínate una semillita así que florece, pues están cada vez más reducidas. Si vives en un pueblito en donde no hay mucha interacción externa y lo que tienes que hacer es seguir, no sé, a dos líderes de tu pueblito que te dicen qué hacer y qué no hacer, digamos que tu florecimiento humano pues estará bastante limitado a esa experiencia. Hoy en día creo yo que tenemos que hacer un esfuerzo por salir de nuestra área de confort y averiguar hacia dónde están las cosas para las que tú te sientes que tienes un talento o una vocación y que en ese sentido no te conformes con menos de lo que puedes alcanzar. Es decir, que, por ejemplo, toda esta idea de tus grandes metas y tus grandes sueños, yo en vocabulario de Marta Sañudo lo transmito a cuestiones de excelencia y mediocridad. A mí me parece que incluso si tienes una vida muy limitada por el exterior, puedes buscar la excelencia a través de hacer las cosas que te toca hacer bien hechas. Y que hay nuevamente una sensación de, pues, de hallazgo al sentir que una tarea, por más sencillita que sea, como hacer bien tu jardín o bolear bien tus zapatos, cuando lo haces bien, hay una pequeña retribución y esta retribución tiene que ver con sentirte que en la práctica de lo que estás haciendo hay quienes van a reconocer que lo que hiciste está bien hecho y esa es una pequeña retribución. Entonces, a mí cambiaría las cuestiones así sobre busca tus metas, dale para adelante más bien en entra en ti mismo, averigua para qué sientes que eres bueno, en qué late tu corazón y en eso que decides hacerlo, aunque sea por unos meses, o sea, puedes decir, oye, a mí me parece que mi vida va por aquí y después darte cuenta que efectivamente no era eso y que no te gustó esa opción, aunque la dejes, el tiempo en que estés en esa rama de lo que has decidido tú hacer, lo hagas lo mejor que puedas. Entonces, para mí es importante en lugar de metas muy grandiosas, pensar en ser bueno en lo que estás haciendo. Bueno, pues ahora quisiera hacer una meditación porque se nos pasa el tiempo dialogando en una especie de monólogo cuando no me hacen preguntas, que espero que les esté dando luz a algunos. Y vamos a hacer una meditación precisamente sobre esto de la excelencia. Hablando de excelencia, nuevamente las palabras, resulta que la palabra excelencia es la palabra arete, que en español a veces la han traducido como virtud, ser una persona virtuosa. Pero en los escritos de Aristóteles,
él tiene muy claro que esta idea de la virtud tiene que ver con ser excelente. A mí, nuevamente, por este estudio de las palabras que me decían que para qué te gusta la etimología, bueno, pues porque cuando yo me doy cuenta que, por ejemplo, en el mundo religioso en el que yo crecí, hablan de personas virtuosas y pienso, oye, ¿qué quiere decir esto de virtuoso, no? Y entonces estudio más al respecto y me doy cuenta que se trata de ser excelente como humano y que la propuesta de Aristóteles era, por ejemplo, que tú desarrollaras habilidades en tu carácter de manera que fueras una excelente persona. Un libro total de Aristóteles que se llama Ética Nicomaquea se pregunta eso, ¿cómo es que los humanos pueden ser excelentes humanos? Y la respuesta a esto pues no es muy sencilla, es decir, hay que desarrollar hábitos. ¿Qué es un hábito? Pues es una acción que haces una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que te vuelves maestro de esa acción. Y en esa maestría de algo es en la que vas haciendo de tu carácter un carácter disciplinado y que no se da por vencido a la primera. Entonces vamos a hacer un poquito una meditación al respecto de la excelencia. Ahora tengo yo un cuenco tibetiano que tiene un sonido bonito como para iniciar y terminar nuestra meditación. Les invito a poner tu espalda bien derecha, sentir que tus hombros estén bien alineados, que tus manos estén relajadas y vamos a reflexionar sobre la excelencia. Ayuda a cerrar los ojos, no es necesario, pero ayuda para que te adentres en lugar de estar pues disperso con lo que los ojos ven al exterior, uno entra a su interior y estás contigo mismo unos segundos. Inhalas y exhalas y te recuerdas que eres una persona que estás oyendo mi voz, pero que tu subjetividad es única a ti mismo. Nadie respira por ti, nadie piensa por ti. Y lo que estamos aquí haciendo es una meditación que implica una reflexión consciente sobre algo. Lo que estamos haciendo es una reflexión y en este caso vamos a reflexionar sobre qué nos hace una persona excelente. Notemos esta idea de la excelencia. Uno no puede ser como excelente en todo aspecto. La palabra excelencia tiene que estar como contextualizada. Puede ser, por ejemplo, un excelente futbolista, basquetbolista, pianista, una excelente profesora. Y para saber cuál es una excelente profesora, por ejemplo, pues tendrías que ver cuál es la función de ser profesor y ver qué son las habilidades de los profesores que les hace por una comunidad tener la calificación de excelente. Y como esto es entonces tan abstracto, tú tendrías que estarte preguntando, ¿en qué quieres ser excelente? La mayoría de nosotros, por ejemplo, quisiéramos ser excelentes personas en lo que implican nuestras relaciones humanas. Quisiera los que tenemos hijos, por ejemplo, ser excelentes madres o padres. Y ya esto
implica muchísimas tareas. Para saber si uno es excelente madre, pues tendrías que averiguar qué es lo que una comunidad como en la que nosotros vivimos, qué es lo que normalmente juzgamos como una buena madre. Por ejemplo, una buena madre no podría ser alguien que humilla a sus hijos. Entonces empiezas tú a trabajar hacia tu interior el desear no humillar a tus hijos, el desear escucharlos. Y para los que no son madres o padres, pues podrían estar pensando en qué es lo que quieren ser excelentes. Por ejemplo, ¿qué significaría ser una excelente hija o un excelente amigo o un excelente jefe? Y nuevamente, para saber si eres excelente o no, lo que tendrías que averiguar son los hábitos de aquellas personas que una comunidad juzga como excelente. Entonces, por ejemplo, en el caso de las madres, es claro que una madre que siempre tiene mucha prisa y nunca tiene tiempo para escuchar a sus hijos, por más esfuerzo que le ponga a ser buena madre, hay algo en su carácter defectuoso, algo en lo que esa madre puede trabajar. Y similarmente en todas las otras características. Si eres una hija que quiere ser excelente, pero nunca tienes tiempo para tus padres, pues no estás siendo lo que normalmente una comunidad define como excelente hijo o hija. Y así busca en tu interior qué es lo que quieres ser con excelencia. Una vez que tú piensas sobre qué quieres ser excelente, puedes darte cuenta que la meditación no es entrar como en un mundo groovy de tu propia esfera mental y quedarte allí. Entrar a tu interior e irte conociendo te vuelve mucho más consciente de todas estas fallas de tu carácter, de todas estas posibilidades de trabajar en tu interior, de entender todo lo que puedes crecer en áreas de tu interior, como puede ser una persona más paciente, con mayor escucha, con mayor cuidado a otros. Es decir, que te vuelves muy claro a todo el trabajo interior que debes de estar haciendo. La meditación te hace humilde porque te confronta con tu pequeñez, con tus debilidades, con tantas cosas que quisieras ser, pero que tu práctica diaria pues te hace ver que no lo logras. Y entonces es una invitación constante a la mejora de tu interior. De tu interior quiero decir de tu carácter, y ese carácter siempre se nota en el exterior. Es decir, que la meditación lo que hace es vuelve consciente todo tu carácter, todas tus ideas, todas tus creencias y hace un puente entre lo que vive en tu interior y lo que está en tu día a día, en tu forma como interactúas con otros. Vamos a terminar esta meditación dándonos cuenta que el camino a la excelencia es un camino
largo, arduo, constante, pero el sabernos en el camino es sabernos que estamos en este desarrollo, que no nos hemos quedado parados, aislados, sino que estamos dispuestos a avanzar. Y voy a usar el cuenco tibetano para hacer un bonito sonido. Les invito a que me digan qué es lo que ustedes piensan de la excelencia, en qué quieren ser excelentes, qué hábitos o desarrollos de tu carácter requerirías para ser excelente en eso. Mientras más clara sea la práctica, por ejemplo, si quieres ser un excelente basquetbolista, pues está claro que no te puedes quedar en tu cuarto acostado, ¿verdad? Sino que tienes que estar entrenando, comiendo sano, durmiendo y entrenando. Igual, si quieres ser una excelente madre, amiga, ¿qué son las acciones que deberías de estar haciendo para que te muevas de donde estás a hacerte mejor? Y por ahí va pues esta historia de la excelencia. Voy a ver qué más me dicen. Me ponen aquí. ¿Qué nos puede enseñar el estoicismo durante estos tiempos? Pues muchísimo. Eh, en otra sesión les he platicado sobre esta escuela de pensamiento estoica que hacía muy claro el que todo, así como puedes tú aprender, no sé, artes marciales, puedes aprender a dominar tus sentimientos. Por eso en español la palabra estoico a veces tiene que ver con alguien que aguante el sufrimiento. Por ejemplo, puedes decir, esa mujer que no sé, que sufre muchísimo y aguanta las vejaciones de su esposo o de su mamá o lo que sea, es una persona estoica. Entonces, estoico en español ordinario a veces es sinónimo de el que aguanta. Ya esto es bastante. ¿Qué significa aguantar una condición? Por supuesto que Marta Sañudo y muchísimas personas creemos que nunca está bien aguantar la violencia. La violencia tienes que aprender, al contrario, que es también una cuestión estoica, a decir, para, esto no está bien y no lo voy a permitir. Pero la idea de aguantar una situación que no puedes transformar, por ejemplo, una madre que ama a su hijo o a su hija y esa hija está enferma y hay que cuidarla constantemente. En ese sentido, puedes decir, bueno, tiene una fuerza de voluntad enorme que le permite no flaquear y estar duro peleando una situación. Eso es ser estoico. ¿Cómo se puede desarrollar esa naturaleza estoica? Pues a través de la meditación, precisamente. La meditación, esto es, les recuerdo, una pequeña introducción a la filosofía y a la meditación. Hay muchos niveles de meditación y de filosofía o de pensamiento filosófico. En la meditación tú puedes lograr dominar tanto tus emociones, que pues imagínense, hay meditadores, ¿verdad? Que pueden aguantar, por ejemplo, estar en el Polo Norte y solamente con su mente ser capaz de mantener en su cuerpo suficiente energía para derretir el hielo. Entonces piensen, ¿qué es lo que no estamos la mayoría de nosotros eh, siendo capaces de controlar? Hay mucho que puedes hacer respecto al controlar tus mismos
pues, ¿qué les quiero decir? Apetitos carnales, tal cual, como el hambre y la sed. Claro que en estas cosas pues tienes que ser muy cuidadoso porque se desbalancean tus procesos químicos. Pero por ejemplo, la Iglesia Católica durante mucho tiempo impulsaba el ayuno y muchas religiones impulsan el ayunar. ¿Por qué? Porque cuando tú eres capaz de posponer una comida por una creencia, esto ayuda a tu voluntad. Es también muy interesante saber esta idea de la voluntad, que son palabrejas que le vamos poniendo a, o sea, por ejemplo, Aristóteles no tiene la palabra voluntad. Es una palabra que apareció en escritos posteriores, pero lo que ellos decían era el carácter. Son palabras, ¿verdad? Pero la idea es el que tú puedes desarrollar dentro de ti fuerza en tu carácter, en tu voluntad para decidir actuar de acuerdo a principios o a creencias. Y, por ejemplo, posponer tu hambre porque crees que lo que quieras, ¿no? Que esto le hace bien a tus ideas religiosas o a cualquier principio. Por eso también muchas personas que hacen deporte, pues entienden que mucho de la vida es dominar tu cansancio, hacer esfuerzos por mantener tu cuerpo y decir, ya llegué a esta esquina, pero le doy un poquito más, aunque ya no puedo más, le doy un poquito. Y esta sensación de ir eh, controlando tus procesos biológicos ayudan para que también el día que se necesita puedas controlar también tus impulsos mentales, es decir, porque estos impulsos biológicos pues tienen que pasar por tu mente, es decir, tú eres el que dices, no voy a comer, aunque tengo hambre, no voy a comer porque he decidido no comer. Entonces vas educando a tu mente en ciertas acciones para que no estés nada más reaccionando a los impulsos externos. Y es así como poco a poco vas dominando tu vida interna. Voy a ver si hay más preguntas. Híjole, estoy viendo aquí algunas cosas. Eh, mm, 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 mm. Proporcionarnos los recursos para seguir creciendo. ¿Cómo se puede seguir creciendo? Imaginémonos todos que estamos en un camino o que somos una planta. ¿Cuándo es que vamos a terminar de crecer? Pues cuando nos llegue la muerte. De ahí en más, todo el tiempo es un crecimiento. ¿Qué son posibilidades de crecimientos? En la sesión anterior justamente les decía que aquellas cosas que más te incomodan pueden ser una posibilidad de crecimiento, sobre todo cuando no las puedes cambiar. Eso que yo les decía que son tus maestros de paciencia. Si hay algo que no puedes cambiar y que tienes que estar atendiendo dada la circunstancia, como ahorita, por ejemplo, si nos dicen, quédate en casa y tú lo que quisieras es estar yendo a otros lugares, pues es un buen momento para decir, logro sobreponerme a esto. Y estos son pequeños esfuerzos de crecimiento. Claro que todas estas son metáforas, ¿verdad? Porque lo que tenemos siempre es que recordarnos que el crecimiento es interno y solamente cada uno de nosotros sabe qué es lo que debe de estar mejorando o haciendo que crezca. Es decir, no podemos decir hay una estatura que todo mundo debe de seguir. Hay algo que la mayoría de los humanos admiramos. Por ejemplo, pues los premios Nobel de la Paz, los premios Nobel de Literatura, todos estos implican ciertos estándares que todos logramos cuando nos los explican, pues aplaudir y decir, wow, esta es una persona maravillosa, ya sea por lo que ha escrito
o por su papel que ha hecho hacia la erradicación de la violencia. Entonces tienes que pensar cuáles son estos estándares, pero no hay un estándar para todo humano. Primero porque las circunstancias de cada uno son tan distintas que sería injusto estarnos comparando unos con otros. Me gusta pensar entonces que cada uno lo que puede hacer es compararse con quién era uno mismo hace una semana o hace 10 días. Entonces, si tú quieres empezar a crecer, pues así como con un deporte y dices, a ver, hoy hago 5 push-ups o 10 abdominales o lo que tú quieras, puedes ir todos los días venciendo algunos de tus temores o algunos de tus frustraciones o de tus debilidades y creciendo como persona. A mí siempre me sorprende cuando me encuentro a alguien muy, así que hace mucho que no veo. Iba a decir muy viejo, pero entonces quiere decir que yo estoy vieja y no conviene decir esas cosas. Pero cuando veo a alguien que hace mucho que no veo y me dicen, Marta, estás igualita. Híjole, yo pienso, ojalá y no, ojalá y que si tú tuvieras tiempo de andar conmigo un rato, te des cuenta que he cambiado muchísimo, que me he sobrepuesto a muchas adversidades en mi vida, que intento estar mejor, que he aprendido mucho porque constantemente me esfuerzo por aprender de más culturas, de más situaciones, que me he esforzado por crecer. Ojalá y las personas notaran eso. Obviamente que a veces pues nos encontramos de pasada y habrá algunas cosas que yo misma reconozco que son constantes desde que tenía 12 años, pero que sí somos personas pues más sabias porque hemos ido por el mundo aprendiendo de lo que nos tocaba aprender y acumulando entonces esa sabiduría. Por eso creo yo que las personas que han sido conscientes en su vida, mientras más años tienen y acumulan experiencias, pues se vuelven más sabios. No quiere decir que haya personas, que no pueda haber personas jóvenes que no sean sabias, pero pues por ahí va la idea. Eh, Me ponen algunas preguntas más. Mm, Dice, ¿cuáles son sus hábitos, doctora Marta, para desarrollar su excelencia? Híjole, pues esto de meditar, de irme a caminar y pensar. Les decía de esta película que se llama Pi, en la que te dice, déjame notar mis presuposiciones. Y regreso a mis presuposiciones y pienso, ¿qué es lo que debo estar pensando? A ver, ¿cómo está eso? Y luego agarro mis guías y pienso, ¿qué es lo que tal persona que yo admiro debería de estar sintiendo en esta situación? ¿O cómo reaccionaría esa persona que yo admiro en esta situación? Y entonces, pues me regulo y trato de reaccionar mejor. Para mí, algo que me ha ayudado muchísimo desde hace 25 años es hacer yoga. Tengo una maestra maravillosa que me ha hecho crecer muchísimo y el yoga me ha hecho darme cuenta que muchas cuestiones de mi interior se pueden, o sea, como sentir también en tu cuerpo al hacer ciertos estiramientos, movimientos. Hay formas en que tu mente se vuelve más pacífica, más acallada. Entonces, yoga, meditación, el darme tiempo para reflexionar son hábitos que yo siento que me han hecho mejor persona. Les quiero decir que la persona que yo quiero ser está como a 1 kilómetro de aquí y todos los días avanzo, digamos que 1 centímetro. O sea que no crean para nada que me siento orgullosa de lo que he alcanzado en el sentido de que mis expectativas sobre mí misma son todavía de muchísimo más desarrollo. Entonces, no soy ningún ejemplo de nadie, pero lo que sí es muy claro es que para mí misma, para lo que yo quiero ser, la meditación y el yoga, las lecturas
de personas admirables. Todo eso pues me hace a mí mejor persona, la persona que yo quiero lograr y alcanzar a ser. ¿Qué más me quieren decir? Me ponen, es un poco confuso y en parte contradictorio el querer ser el mejor en alguna profesión o vocación. Yo intento alejarme de todos estos estigmas sociales de lo que debo ser en este cuerpo material. ¿Cómo podemos separar nuestras mentes del materialismo? Pues miren, otra vez tendríamos que platicar más para entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero nos quedan 4 minutos para que se acabe esta emisión, pero les quiero decir, para mí el materialismo es ponerle demasiado peso a las cosas materiales. Las cosas materiales tienen una importancia, pero esa importancia pues debe estar en su lugar. ¿Cuál es su lugar? Pues cada uno tendremos que ver. Por ejemplo, el lugar de la comida pues es muy esencial a los humanos, pero entre comer frijoles o caviar pues hay muchísimas diferencias. eh, Me imagino que en términos nutricionales pues a lo mejor hasta los frijoles son mejores, pero lo que les quiero decir es que la materia es algo que necesitamos desde la comida y por supuesto necesitamos vestido, casa, un montón de cuestiones materiales, pero que esas cuestiones materiales nos hagan pasar todo el tiempo de la vida que estamos así en el planeta pensando en adquirirlas, acumularlas, administrarlas y gastarlas, a mí me parece que es sobreestimarlas. Puedes pensar en otras cosas que son más experiencias que no son necesariamente cosas. Las experiencias pues son oportunidades de vida que en muchos casos requieren de dinero para llevarlas a cabo, ¿verdad? Si tú quieres hacer un viaje alrededor del mundo, pues necesitarás dinero, pero también puedes tener, por ejemplo, supongamos que tú dijeras, oye, yo lo que quiero es tener muchas experiencias de viaje. Bueno, pues entonces podrías hacer que tu vida se dedique a hacer cosas en las que viajar esté implicado. No es necesariamente trabajar 10 horas al día acumulando dinero para poder viajar. Podrías más bien elegir alguna actividad que implique el viajar y entonces pues ya estás menos energía poniendo en acumular dinero para viajar. O sea, lo que les quiero decir con esto del materialismo es cuidado que nos confundamos. Lo material es muy importante en la vida porque somos seres materiales, pero en sociedades en las que parece que comprar cosas nos está haciendo comprar experiencias. Por ejemplo, nos proponen, no sé, ponerte un desodorante porque así es como vas a atraer a los del otro sexo y vas a ser hermosísima, pues es un engaño, ¿verdad? Es decir, muchas cosas materiales nos las pintan como si al conseguirlas vamos a conseguir una experiencia y esa experiencia nos va a llenar de satisfacción y felicidad. Y pues la mayoría de las veces eso te das cuenta que es un engaño. El gusto de alguna cosa material dura muy poquito y entonces lo que deberías de pensar es olvidarte de las cosas materiales y decir, oye, ¿qué experiencias son las que sí quiero tener y que me van a dar más satisfacción? Curiosamente, las experiencias que muchas personas que averiguan las experiencias humanas, que son a veces sociólogos o psicólogos sociales, pues se dan cuenta que las experiencias que muchos humanos cuentan que les dan satisfacción es el ayudar a otros y para eso no necesitas ser rico, necesitas darte a los demás con tus habilidades y tu tiempo. Entonces, sí se puede desprender lo material, aun cuando comprendamos que lo material es esencial en la vida, no es lo más importante. Hay cosas que podemos nuevamente a través de las palabras distinguir, ¿verdad? ¿Qué es lo esencial de lo importante? ¿Qué es lo que tú
le estás poniendo tanta energía que se está devaluando lo que querías. Entonces, creo yo que esta posibilidad de la pandemia de estar en nuestras casas y reevaluar lo que somos y lo que tenemos, nos está dando cuenta que este materialismo nos ha llevado a acumular demasiadas cosas, tener tantas cosas que administrar que se nos está pasando la vida trabajando para acumular cosas que después te sepultan entre las cosas y nos están dejando de lado tal vez experiencias que puedan ser más satisfactorias. Con esto los dejo porque tenemos una hora de estar juntos y viene toda una oportunidad de, en este horario que sigue, escuchar a otras personas. Nos vemos en la siguiente sesión. Bienvenido pues a estar con un poquito de filosofía y meditación en tu casa. Saludos, adiós.